Estamos ahí en el libro de Ruth. Me fallaron hasta mi familia, hermano. Andan fuera y no han llegado. Gloria al Señor. Vamos al libro de Ruth, hermanos. Ruth capítulo 1, vamos a dar lectura ahí, hermanos. Ruth capítulo 1, del 1 al 10 alternadamente, hermanos. Vamos a dar lectura ahí a Ruth capítulo 1, del 1 al 10. Vamos a leer alternadamente ahí para tomar esta clase, hermanos, en esta mañana. Gloria al Señor. Lo leamos. Dice la palabra: y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y sus dos hijos suyos. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de tu madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por amarnos, por bendecirnos, por guardarnos, por cuidarnos. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre. En este momento, Señor, venimos buscando la unción de su Espíritu Santo, que tome control de nuestra boca, de nuestra lengua, que vengamos a hablar palabra conforme su voluntad y no conforme la nuestra. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. El tema en esta mañana, hermanos, es lección número 10, que dice: Noemí, desconsolada y bendecida. Es el tema en esta mañana. Noemí, desconsolada y bendecida. Vamos a hablar, hermanos, de esta familia, hermanos, que salió de su tierra por el hambre, por la necesidad. Y fuera de ahí, de la ciudad, le acontecen varios acontecimientos. Y sin embargo, esta mujer salió adelante. Y esto es, a veces no entendemos las cosas que vienen en nuestra vida, las situaciones que estamos experimentando o las cosas que estamos viviendo en el momento, y a veces no entendemos cuál es la situación, pero Dios siempre tiene un plan. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. A veces yo y usted no lo entiende, pero Dios sí sabe todas las cosas. Pero solamente hay que aprender a acatar la voluntad de Dios y seguir adelante. El tema es: Dios obra soberanamente en nuestras vidas a través de todas las circunstancias. Esto es lo que tenemos que entender en esta mañana. Dios va a obrar, hermanos, en nuestras vidas. No importa la circunstancia, no importa el problema, no importa lo que estemos pasando, Dios va a obrar. Claramente el apóstol nos dice, hermanos, que Dios no nos va a dar más de lo que podamos sobrellevar. Juntamente con la prueba, Él nos da la salida.
Y es lo que tenemos que entender. Y a veces pasamos por situaciones y queremos preguntarle a Dios por qué. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Tenemos solamente esperar en Dios, ponernos en sus manos y que Él venga a obrar, que Él venga a sanar, que Él venga a restaurar, que Él venga a curar las heridas para poder seguir adelante. Y a veces nosotros queremos seguir adelante sin curar las heridas, sin ser restaurados. Pero tenemos que ser restaurados primero para poder seguir adelante. Esta mujer, hermanos, sufrió la pérdida de su marido y después de sus 2 hijos, pero tuvo que esperar un tiempo para restaurarse, para poder tomar acción y seguir adelante. Y es lo que hace falta en el pueblo, hermano, que entendamos que necesitamos usted y yo, hermanos, curar las heridas, curar la situación que estamos pasando para poder seguir adelante, accionar en el Señor. El texto dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Esto es lo que nos enseña el texto, pero el tema es: Dios obra soberanamente en nuestra vida a través de todas las circunstancias, a través de todos los problemas. Dios viene a obrar de una manera maravillosa, y esto es lo que vamos a repasar en esta mañana. En el libro de Ruth ha sido considerado uno de los mejores cuentos, dice, cuentos jamás escritos o historias jamás escritos, porque es tan cautivadora. En otras palabras, cuando empiezas el libro de Ruth, comienzas a leer la historia de Ruth, hermano, te cautiva, que quieres saber el final, quieres terminar toda la historia, quieres saber qué sucedió. Es una historia cautivadora que dice: comienza con dificultades, comienza con pérdidas y termina con alegría y esperanza. De esta manera empieza esta historia, con pérdidas, con dificultades, y termina con alegrías y esperanza. Está lleno de tragedias, está lleno de triunfos, de amor sacrificial, y nos muestra cómo Dios obró a través de los acontecimientos de la historia para cumplir la promesa de la redención. Aquí nos enseña, hermanos, cómo Dios mostró la obra redentora. Nos iba enseñando el camino, nos iba enseñando de cómo Jesús iba a redimir al pueblo de Israel. Simplemente nos relata esta historia, cómo fueron redimidos estas mujeres, relatando de cómo Jesús iba a redimir al pueblo para prepararnos para estar siempre con Él. Él vino a limpiar, Él vino a purificar, y nos relata claramente, hermano, toda la historia de esta misma mujer, que fue una mujer de Moab. Vino a venir la descendencia del rey David, de Obed, el nieto, y también el hijo de nuestro Dios, Jesús. Viene de esta misma descendencia, de una mujer extranjera y de un hijo de Dios, del pueblo de Dios. Aquí podemos ver cómo se introduce el extranjero para Dios venir a redimir a toda la humanidad. Hoy vamos a explorar el libro de Ruth, pero en lugar de centrarnos en Ruth y Boaz, vamos desde la perspectiva de Noemí. Noemí era la suegra, hermano. Noemí era la mujer israelita que sale del pueblo de Belén por el hambre, por la necesidad, juntamente con su esposo y sus 2 hijos. Noemí, la perspectiva de Noemí, la desconsolada suegra de Ruth, ella nos recuerda que debemos reconocer la provisión de Dios y confiar en su cuidado, pase lo que pase. Es lo que nos viene a recordar esta mujer, hermanos, de cómo Dios no nos deja, cómo Dios no nos desampara, no importa la circunstancia que estemos viviendo. Esto es lo que nos enseña, que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de la muerte de su marido, de sus hijos, tenemos que aprender a confiar en Dios.
Tenemos que aprender a confiar en Dios. En medio de toda pérdida hay que aprender a confiar en Dios. Un poeta alemán habla, hermanos, llamó el libro de Ruth como la obra más completa, más hermosa en una pequeña escala, llena de simetrías y profundidades. No solo cuenta una historia cautiva, sino que la describe cómo Dios estaba obrando constantemente a favor de esta mujer. Nos da a entender, hermanos, que todo el proceso que pasaron ellas, Dios estaba obrando en esta familia. Y esto es lo que muchas veces usted y yo no entendemos. Estamos pasando por circunstancias, por problemas, por dificultades, y no entendemos que Dios está obrando en nuestras vidas. No podemos ver la mano de Dios en la situación que estamos viviendo. Nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y no entendemos que hay un proceso que Dios está obrando. No entendemos, hermano, pero tenemos que aprender a esperar a que Dios termine la obra. ¿Cuántas veces, hermano, hemos visto familias aquí en la iglesia? Los hijos se descarrían del camino y cómo Dios los trae. A veces pasan años, pero Dios los trae. Y esto es lo que tenemos que entender: confiar en el plan de Dios. No en mi confianza, no lo que yo puedo hacer. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Tenemos que aprender a entender la palabra. Por eso dice, describe cómo Dios está obrando constantemente a favor de Noemí y de Ruth, guiándolos en un lugar a otro, protegiéndolos del peligro, satisfaciendo sus necesidades y usando sus dones. Esto es lo que Dios está haciendo, obrando, hermanos, su perfecta voluntad. Pero tenemos que entender, hermanos, cómo Dios guía, cómo Dios protege, cómo Dios suple, cómo Dios obra, cómo Dios usa. Pero tenemos que ponernos y buscar la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente pasa por dificultades y en vez de acercarse a Dios, se aparta? En vez de acercarse a Dios, se aleja. ¿Cuántas personas están pasando por tiempos difíciles y en vez de buscar a Dios, mejor buscan en otras cosas? Tenemos que aprender a confiar en Dios. Primera de Ruth, Ruth capítulo 1, comienza a relatarnos del 1 al 6. Noemí vivió, primeramente nos dice que en la época de los jueces. ¿Cómo era la época de los jueces? Era un ciclo de apostasía. Era un ciclo donde la gente no buscaba de Dios. Es el tiempo donde vivió Noemí. En un tiempo de los jueces, un tiempo de apostasía, que el pueblo se rebelaba, el pueblo se apartaba de Dios. Dios a menudo envió juicios por hacer que el corazón de su pueblo se volviera a él. Por eso en el tiempo de Noemí, que era una época de apostasía, una época que la gente o el pueblo se había apartado de Dios, vino una hambruna, vino hambre al pueblo, por causa de que el pueblo se apartaba continuamente de Dios, se alejaba. ¿Cuánta gente, hermanos, usted y yo conocemos hoy en nuestros días? ¿Dónde está? ¿Por qué se aleja? ¿Por qué se aparta? ¿Por qué se aleja de Dios? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es el problema? Que la gente se aparta de Dios, se aleja, se descuida, no se congrega, no escucha palabra, no le bendice, no le exalta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué lo está haciendo apartarse? Esta apostasía, hermano, apartarte de Dios, no buscar tu presencia día con día. No solamente en el tiempo de Israel, en el tiempo de los jueces, hasta el día de hoy hay mucha gente que se vive apartando de Dios. No importa el tiempo. Hoy en nuestros días, como les digo, la humanidad aman más el pecado o la mentira que la verdad. Hoy en nuestros días, hermano, prefieren escuchar la mentira que la verdad. Dice que se engañan a sí mismos.
Hoy la humanidad se está engañando a sí mismo. Por eso dice, Dios a menudo envió juicios para hacer que el corazón de su pueblo se volviera a él. Noemí y su esposo Abimelech vivían en Belén durante ese tiempo y hubo hambre en la ciudad, en la tierra, lo que los obligó a mudarse a Moab con sus 2 hijos. Vino la necesidad, el hambre, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por haberse apartado de Dios, y tuvieron que irse a Moab. La situación de Noemí debió ser bastante desafiante para una mujer, hermanos. Vivir en una tierra extranjera, perder a su marido y perder a sus 2 hijos. Para una mujer mantenerse, hermanos. Usted recuerda que en esos tiempos quien trabajaba era el hombre. Ahora quién sabe. Ahora el hombre quiere que lo mantengan. Pero antes la mujer dependía del hombre. Pero sin embargo, hermanos, vemos la bastante vida desafiante de Noemí. Pierde a su marido, pierde a sus 2 hijos. Porque dice, en un lapso de 10 años, sus 2 hijos se casaron, pero también se murieron. ¿Qué es lo que pasaba en el corazón de Noemí? En una ciudad extranjera, pierde a su marido, pierde a sus 2 hijos, y se queda ella con sus 2 nueras y sin nietos. ¿Qué es lo que le dice Noemí? Ya estoy avanzada de edad para tener más hijos y para que ustedes van a esperar para que crezcan y se casen con ustedes. No se puede. Cada quien mejor váyase para su casa con su familia. Esa fue la recomendación de Noemí. Pero dice claramente, hermanos, en el lapso de 10 años sus 2 hijos se casaron y luego también murieron, dejando desamparada a Noemí y a sus 2 nueras, Ruth y Orfa. Como viuda, Noemí, con Ruth y Orfa, tenían poca oportunidad de mantenerse. Siendo viudas, tenían muy poca oportunidad de mantenerse por sí solas, por sí mismas. Imagínense la desesperación de Noemí al experimentar la pérdida tras pérdida. Sin embargo, ante el primer indicio de la obra de Dios en la historia esta, Noemí tomó acción. La hambruna, el hambre en Judá se había acabado. Porque ella rápidamente hizo arreglos para regresar al hogar, para regresar a Belén, para regresar a su tierra. La situación fue difícil. Pierde todo. Para mantenerse ella es difícil. Pero tenía ella primeramente, hermanos, tener paz, curar sus heridas, curar su dolor para poder accionar. Noemí tuvo que curar las pérdidas, el dolor que había sufrido para poder accionar. Cuando ella se siente limpia, curada de las heridas, de las pérdidas de sus hijos, la pérdida de su marido, dice que reacciona y acciona y se da cuenta que en su tierra hay comida. Y la primera acción es regresar a su tierra. ¿Cuál sería nuestra situación? ¿O cómo accionaríamos usted y yo? ¿Cómo accionaría la humanidad el día de hoy al pasar por esta situación que Noemí está pasando o pasó? ¿Cómo reaccionaríamos usted y yo? ¿Buscaríamos realmente la gracia, el favor, la voluntad de Dios que nos guiara? ¿O nos rebelaríamos en contra de Dios como lo hace hoy mucha gente? Culpan a Dios por todo. La mayoría, hermanos, que les hablamos de la palabra, tienen algo en contra de Dios. Se están quejando. Todo lo que experimentan, todo lo que viene, le echan la culpa a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que la paga del pecado es muerte.
las consecuencias de nuestras acciones hay que pagarlas por ellas. No es Dios, es nuestras acciones. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo accionamos, hermano? Culpamos a Dios cuando tenemos que entender que somos nosotros cómo reaccionamos, cómo estamos actuando. Queremos de Dios solamente cuando lo necesito. Yo tengo que aprender a bendecir a Dios siempre, no solamente cuando tengo necesidad. Yo tengo que bendecir a Dios siempre, tenga o no tenga, esté sano o no esté sano. Yo tengo que bendecir a Dios. Me sienta contento, me sienta triste, yo tengo que bendecir a Dios. Dios no es culpable, hermano, de cómo yo me siento. Yo tengo que bendecirle. Por eso dice claramente la palabra: diga el débil, hermano, que es fuerte. Diga el triste que está gozoso. Diga el enfermo, estoy sano. Tenemos que aprender a declarar palabras vivas que vengan a bendecir nuestra alma. Noemí, hermanos, se levanta, abre los ojos, reacciona y dice: ya hay comida en mi pueblo, regreso. Ruth 1:18 dice: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Recuerde, una de las nueras regresa con su familia. La otra se va con Noemí. ¿Qué le dice? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Había algo, una conexión, hermanos, en esta pareja, hermanos, como familia, como ella la miraba como a su madre. Entonces ellos siguieron adelante. Dice: el amor de Ruth por Noemí se hizo evidente en las palabras y en las acciones que le dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo iré. Cuando las dos mujeres llegaron a Belén, fueron recibidas amigablemente, con gozo, con alegría. La respuesta de Noemí reveló la condición de su lugar, de su corazón. En lugar de Noemí, que significa agradable, ella dijo: mi nombre se llama, insistió que la llamaran Mara, que significa amarga. ¿Por qué? Por todo lo que había vivido, por todo lo que había experimentado, las pérdidas, la escasez, la necesidad, los problemas, la falta de suplir sus necesidades. Ella prefirió, que dice, Mara será, dice, me llamarán Mara, que significa amarga. Su lamento reconocía su dolor y el supremo señorío de Dios. El duelo es la respuesta correcta a la pérdida. Dice: a menudo el duelo es tan doloroso e incómodo que nos apresuramos a volver a la llamada vida normal. Pero es importante procesar nuestras pérdidas y dar tiempo para que sanen nuestro corazón. Esto es lo que Dios quiere que entendamos. Yo les digo, hermanos, hoy en nuestros días hay mucho pueblo, hay mucha gente heridas del corazón, con rencores, con corajes, palabras fuertes que les han herido. Hay mucha gente herida, mucha gente lastimada, hermanos, que no han procesado esta vida. Por eso dice: es importante procesar nuestras pérdidas cuando se pierde un ser querido y dar tiempo para que sane nuestro corazón, para que sane nuestra mente, para que sane nuestras emociones. Tenemos que aprender a procesar la situación que hemos experimentado, que Dios venga a sanar toda herida del corazón, hermanos, para empezar una nueva acción. Dios tiene que sanarte primero, espiritualmente hablando. Toda herida, todo dolor, Dios tiene que venir a sanarlo primeramente y luego podemos accionar, a empezar algo nuevo.
El constante amor que nos ofrecemos en esos momentos es más valioso de lo que podemos imaginar. Ruth también había perdido a su esposo y estaba decidido a recorrer este incómodo camino de dolor con Noemí, sin importar el costo. Ruth amaba tanto a Noemí incondicionalmente, no permitió que el dolor amargo rompiera el vínculo entre ellas dos. A veces, hermanos, los problemas, las heridas, vienen a romper relaciones, vienen a romper compromisos, vienen a romper familias. Porque no hemos aprendido, hermano, a confiar en Dios que cure nuestras heridas internas, que cure nuestros dolores, que sane, hermanos. Tenemos que aprender a ser sanados, a ser curados, nuestra herida interior, hermano. Que Dios venga a sanarnos para poder procesar y seguir adelante. Cada cosa que está en su vida, en su corazón, que ha experimentado en tiempo pasado, tiene que ser sanado. ¿Cuánta gente dice, te perdono, pero no te olvido? Ese no es perdón, hermanos. Mucha gente, hermanos, ha aprendido a convivir con el dolor, pero no ha aprendido a perdonar. Tú me lo hiciste y no se me puede olvidar, pero sigue en el mismo camino. Tiene que aprender a perdonar, hermano. Tiene que aprender a curar esa herida. ¿O qué hace usted cuando se corta? ¿La deja que siga ahí abierta esa herida? ¿Verdad que la cura? Que le quedan cicatrices, pero sana, no duele. Hay cicatrices, pero ya no duele. Es lo mismo, hermanos. Dios tiene que venir a curar toda herida que está en el corazón del hombre o de la mujer, que venga a curar. Quedan las cicatrices, pero ya no duelen, porque ha aprendido a perdonar. Pero mucha gente hoy en nuestros días, hermanos, sigue con esas heridas abiertas, no las cura, no las sana, y quiere realmente ser feliz, quiere realmente servir a Dios. No lo va a poder lograr así, con las heridas abiertas. Tiene que curarlas, tiene que sanarlas para poder servir a Dios con gozo y con alegría. Amén. ¿Cuánta gente se ha desviado porque no ha sanado las heridas del corazón? Hay muchas heridas abiertas y cada vez lo usan como pretexto. Me acuerdo, no se me olvida lo que me hiciste. Esto Dios tiene que sanarlo, porque no vamos a tener libertad para servir a Dios. Realmente no podemos servir a Dios. La Biblia dice que si yo no perdono, Él no me perdona. Si yo no he perdonado, Dios no me puede perdonar. Yo tengo que perdonar para que Él me perdone. Y le digo, hay mucha gente. Usted me dice, ¿por qué viene y luego ya no viene? Porque hay heridas abiertas en su corazón que no ha cicatrizado, no han sanado. Y no pueden servir a Dios por eso. Y le digo una cosa, piensan que están bien, pero no. Porque la Biblia me enseña que si yo no perdono, Él tampoco me perdona. Yo tengo que perdonar. Yo tengo que sanar esas heridas. Yo tengo que cicatrizar esas heridas. Le digo, mórchese, córtese algo en su mano. Pero esa cicatriz, esa sana, se queda la marca, pero ya no duele. Asimismo, a veces nos quedan las marcas en el corazón, pero están sanadas, no duelen. Y es lo que tenemos que aprender, hermanos. Estamos todavía heridos, lastimados. Por eso es importante, hermano, que toda cicatriz, todo dolor, toda herida sea sanada primero y después accionar para servir a Dios. Sane, perdone, para que pueda servir a Dios con libertad. Ruth 2:17. Espigó pues
en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado y saciada, y se le dio. ¿Qué nos enseña? En Ruth 2 describe cómo Ruth, aparentemente guiada por Dios, fue al lugar donde sería cuidada y se le iba a proveer generosamente. Boaz reconoció la integridad y el arduo trabajo de Ruth y oró que Dios le bendijere. El dueño de aquella siembra, de aquella cosecha, vio la integridad, hermanos, de esta mujer, vio la integridad del corazón de esta mujer, y dice que oró a Dios que le bendijere. Noemí y Ruth buscaron a Dios y se refugiaron en Él, y Él es el que proveyó en todo tiempo. Esto es lo que tenemos que hacer. En medio de toda circunstancia, yo tengo que aprender a refugiarme en Dios. No confíe en el hombre, confíe en Dios, hermanos. El hombre te ayuda aparentemente por un momento, por un tiempo, pero deja de hacerlo. Pero sin embargo, Dios nunca nos deja y nunca nos desampara. Aprenda a confiar y a refugiarse en Dios siempre, en toda situación, en toda prueba, en toda circunstancia, en toda necesidad. Aprenda a refugiarse en Dios. La ley de Dios ordenaba a los terratenientes no cegar hasta los límites de sus campos, dejando ese grano para los pobres. Recuerda, hermanos, pues no sé, los que trabajaron en la labor. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, yo no trabajaba, me hacía que trabajaba, pero cuando mi mamá andaba piscando algodón y traía una saca grandota en rastra, yo iba, hermanos, y me acostaba arriba de la saca para que mi mamá me arrastrara, y donde estiraba yo caigo en la tierra, y me era mi diversión. Según yo me iba a trabajar, pero me llevaban a trabajar. ¿Sabe por qué me iban a trabajar? Porque la casa estaba peleando con los demás. Peleaba y pues me llevaban a la labor. Y yo iba y andaba entre los surcos y me acostaban en el costal de algodón de mi mamá, para que donde ella estirara el costal yo caía a la tierra y me divertía. Era mi juego. Algodones así. Pero usted recuerda, hermanos, que levantaban el algodón y después le decían, vamos a la pepena. De lo que después quedaba ahí, iban y le daban otra pizca para recoger lo demás que quedaba. Así estos, hermanos, eso que quedaba ahí la dejaba para la gente pobre, para la gente necesitada. Decían, dejen cosecha, dejen grano para la gente que no tenga, venga y recoja alimento para ellos. Era lo que hacían en el tiempo de Ruth, de Noemí. Dejaba ahí grano para que ellas recogieran y se pudiera alimentar. Dice la ley de los terratenientes, no dejar hasta los límites de sus campos, dejando ese grano para los pobres. Cuando Ruth le explicó dónde había recogido tanto grano, Noemí bendijo a Boaz y alabó a Dios por la bondad que había mostrado, porque Boaz había visto, hermanos, la integridad de esta mujer. ¿Y qué le dijo a sus criados? Dejen de más para que ella pueda recoger. Y si te les cae algo y ella lo recoge, no le digan nada, déjenlo que lo lleve. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios obrando, hermanos. A veces no entendemos las cosas, pero Dios obra de una manera y otra. Por eso dice que Noemí alabó a Dios por la bondad que había mostrado. Noemí explicó que Boaz era uno de los parientes cercanos de su marido, de Elimelech. Uno de los que podían redimirlos, uno de los que podía rescatarlas. Mire, hermanos, ¿cómo redimían? ¿Qué es lo que pasaba? Las tierras de este hombre, al irse, al no tener, el que tenía más, las poseía. Entonces tenía que venir alguien a rescatar la herencia de la familia que había perdido las tierras tenían que redimirlas, comprarlas.
dice claramente, los parientes redentores eran familiares que tenían ciertos deberes para con la familia. Un deber principal era recomprar o redimir la propiedad familiar que se había perdido por la muerte o por la pobreza. Y a los miembros de la familia que se habían vendido como esclavos, también se cree que era un redentor, podía preservar el linaje de un pariente varón que había muerto sin hijos. Con otras palabras, como Noemí, sus nueras habían quedado también sin hijos. Entonces había también el derecho del pariente más cercano casarse con ella y levantarle una familia. Por eso dice, también se cree que un redentor podía preservar el linaje de un pariente varón que se había muerto sin hijos, casándose con su viuda y engendrando un hijo. El papel del pariente redentor estaba estrechamente ligado a la relación del pacto entre Dios y Israel. Aquí también vemos, hermanos, si lee la historia, Boaz, el que la vino a redimir a Ruth, hermano, no era el pariente más cercano. Había alguien más cercano. Y él fue conforme a la ley y le dijo, a ti te toca redimir. Y él se quitó el zapato y dijo que él no la redimía. Entonces Boaz vino y redimió a esta mujer. Por eso dice claramente, Noemí animó a Ruth a seguir trabajando en los campos de Boaz. Debió haberse dado cuenta de que Dios estaba alineando soberanamente las circunstancias para continuar proveyendo para ella. Y Ruth no solo durante una temporada de cosecha, sino para todo el resto de su vida. Noemí descubrió o se dio cuenta que Dios estaba obrando. ¿Cuántas veces usted y yo realmente nos damos cuenta que Dios está obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo? ¿Cuánto realmente podemos ver la mano de Dios obrando en todo lo que hacemos? ¿Podemos ver la mano de Dios? Y cuando usted mire la mano de Dios, dele gloria a Él. Dele gloria a Dios, hermano. Porque le digo, hoy mucha gente cree que lo que tiene es por su fuerza, por su inteligencia, por su sabiduría. No, lo tiene por la misericordia de Dios. Lo tiene por la gracia de Dios. Que decía nuestro hermano, si usted puede levantarse su corazón palpitar en esta mañana, alábele. Porque cuánta gente no amaneció, cuánta gente no amaneció vivo en esta mañana, pero sin embargo usted tenemos vida, podemos respirar. Cuánta gente hoy en nuestros días anda con un bote de oxígeno para respirar. Usted y yo no necesitamos un bote de oxígeno. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo, hermano. No nos cansemos de bendecir a Dios. No nos cansemos de darle a Dios la gloria. Ahí en Ruth capítulo 3, versículo 1 al 5 dice, después le dijo a su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No es vos nuestro pariente con cuya criada tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer el varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Aquí vemos, después de que Ruth había estado espigando en los campos de Boaz por algún tiempo, Noemí le dijo, no han de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Así como un pacto con su pariente redentor traería paz a la vida tumultuosa de las mujeres, Dios ha proporcionado descanso para nosotros y para todos los que creen en Jesús, nuestro Redentor. En otras palabras, si usted le sirve, si usted le ama, hermanos, Dios va a traer paz y descanso a nuestras vidas. Pero tenemos que servirle con gozo, hermanos. Servir a Dios porque le amamos. Que sea algo que salga de nosotros, que sea el deseo, el anhelo, hermano. No por compromiso, no para que Dios me bendiga, para que Dios haga. No, hágalo porque lo ama.
Esto es lo que Dios está buscando, hermano. Que nuestro amor, nuestro servicio sea sincero del corazón, hermano. No por obligación, no por compromiso, no por quedar bien. Usted alabe, bendiga y exalte a Dios porque le nace del corazón, porque lo quiere hacer y porque es Dios. No por quedar bien con nadie. Que salga del corazón. Es cuando Dios viene a recompensar y a bendecir a su pueblo, cuando aprendamos a darle a Dios del corazón. Esto es lo que Dios está viendo, el corazón del hombre. Hágalo de verdad, no por quedar bien, no por hacerlo. Alábele, bendígale, dé gracias. Levante sus manos, diga gloria a Dios, te amo. Que no se avergüence, hermano, de decir a Dios que lo ama, que lo bendice, que lo exalta. Dele a Dios la gloria, el poder, la autoridad. Exáltelo, bendígalo, glorifíquele. Donde quiera que vaya, si va manejando, gloria a Jehová, no importa, hermanos, que lo miren los que están enseguida y se rían de usted que está hablando solo. Hoy en nuestros días no se preocupe, hermanos. Usted mira gente hablando, hermanos. Aquí trae el cacahuate, dice el hermano. Oye, con mi teléfono está conectado con mi troca, hermanos. Así que me van hablando y yo voy hablando. Mi teléfono está ahí conectado y yo estoy hablando con la bocina del radio. Así que si estoy hablando, ¿cómo saben que estoy hablando por teléfono o no? ¿No se dan cuenta? ¡Alábenle! Primero antes se reían de mí porque hablaba solo, manejando. Pero sin embargo, hermanos, yo no iba solo. Yo iba hablando con Dios. ¿Cuántas veces al ir para el trabajo, Espíritu Santo, súbete ahí en el pasajero? ¡Vámonos! Así le decía, Espíritu Santo, súbete ahí en el pasajero. Sé mi copiloto. Ve conmigo. Guárdame, cuídame, protégeme, ayúdame. Dirígeme, enséñame, instrúyeme. Son palabras, hermanos, que salen de mi corazón. Se las digo a Dios. No importa quién me escuche. Yo no me avergüenzo a quien sirvo. No me avergüenzo a quien sirvo, hermanos. A un Dios de verdad. A un Dios de poder. Esto tenemos que aprender. Bendecir a Jehová siempre, hermano, en todo tiempo. Noemí sabía que vos pasaría la noche en la era. Le dio a Ruth instrucciones detalladas para transmitirle a vos el mensaje de que ella estaba disponible para casarse. Según la ley de ellos, vos le instruyó y le dijo todo lo que tenía que hacer para que vos se enterara de que ella estaba disponible para casarse. Ruth confió en la dirección y en el conocimiento de las costumbres de Israel, porque recuerde, Ruth era de Moab. No sabía las costumbres del pueblo de Israel. Ella solamente siguió las instrucciones de su suegra. Y le dice, con el conocimiento de las costumbres israelitas de su suegra, y respondió, haré todo lo que tú me mandes. En medio de su dolor, Noemí y Ruth encontraron consuelo, propósito en su relación. Su historia nos desafía a amar activamente a otras personas, sin importar el dolor que estamos experimentando. Personalmente, Dios sana nuestro corazón cuando permitimos que su amor fluya a través de nosotros hacia los demás. ¿Cómo viene a curar Dios? Cuando usted y yo permitimos que el amor fluya a través de nosotros hacia aquel que nos rodea. Tenemos que aprender a que este amor fluya, hermanos, a través de nosotros. Esto es, especialmente, hermanos, ayer que me fui a cortar el pelo, pues yo siempre voy, hermanos, y cuando hay mucha gente, porque tengo más o menos, hermanos, pues tendría como unos 18, 19 años cuando la conocí a la que me corta el cabello. Tengo 58, así imagínense de cuando la conozco. Es la misma persona y ahora tiene su salón y todo. Entonces me conoce de años. Entonces a veces llego y hay mucha gente y nomás termina
Y me habla que pase, y hay muchos esperando. Y me habla que pase. Otra vez llegaste tarde a la cita. Me dice así, yo no tenía cita. Es solamente para pasarme enfrente. De todos los que dan ahí, siempre lo hace ella. Y siempre llegas tarde a la cita. Nada más termina con el que está acabando y me pasa. Y ahí hay como 10, a veces 12 enfrente. Y me pasa. Y ayer fui y estaba todos cortando cabello y había una que no estaba ocupada y se viene con algo especial. No, vengo con la más rápida. Y todos se rieron de ella. No sé por qué. Y me dice, me están haciendo bullying. Entonces me cortó el cabello y todos los que están ahí ya estaban empezando. Yo iba llegando, ya todos habían empezado a cortar el cabello y ya terminó primero. Les dije que quería la más rápida y ustedes se rieron. Mira, ya acabó y ustedes siguen todavía. Todavía no acababan, ya había terminado, pero se estuvieron riendo. No sé si es despacio para cortar o qué, pero se carcajearon y se hicieron, y dice, me están haciendo bullying, dijo ella. ¿Por qué le iban a cortar a usted? Mande. Dije, me están haciendo bullying, dijo ella. Y yo dije, pues vamos a ver. Yo dije, con la más rápida. Y se encarcajearon todos los que cortan se carcajearon, se rieron. Y ya terminó y le dije, ¿qué le dije? La más rápida, ustedes siguen cortando, ya terminó. Y me vi. Pues le digo, hermanos, así, de esta manera, cuando te conocen, tratan de ayudar. Pero sin embargo, hermano, tenemos que entender que en toda cosa, en toda situación, yo puedo ver la mano de Dios. Amén. En toda situación yo puedo ver la mano de Dios. Dios se mueve, hermano, en toda situación, pero tenemos que honrarlo a Él, bendecirlo a Él, exaltarlo a Él, darle a Él la gloria, hermano. Dale a Dios la gloria en todo lo que vivamos. Por eso es necesario que aprendamos a que el amor fluya, hermanos, hacia nosotros con aquellos que nos rodean, para que Dios venga a honrar a nosotros. Ruth siguió las instrucciones de Noemí y cuando regresó a casa le contó a Noemí todo lo que había sucedido. Y Boaz bendijo a Ruth y aceptó seguir el protocolo adecuado para ofrecerle protección. Noemí le aseguró a Ruth que él no descansaría hasta que se resolviera el asunto. Aquí podemos ver, Noemí participa fielmente en el plan de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo participantes del plan de Dios? ¿Qué nos dice su palabra? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuántos estamos fluyendo en el plan de Dios para que las almas vengan al conocimiento de Dios? Yo le digo, aquí en el valle, hermanos, se ha evangelizado por muchos años. Aquí en el valle no hay quien no conozca de Dios. Aquí en el valle no hay quien que no haya conocido de la palabra. Simplemente se han revelado, simplemente se han apartado, simplemente no quieren serle fiel a Dios. Yo le digo, el servicio de Dios, tenemos que aprender a perseverar. Venga lo que venga, pase lo que pase, vea lo que vea, oiga lo que oiga. Usted tiene que seguir adelante. Usted mira cosas, usted oye cosas, pero usted no está por lo que mira o por lo que oye, usted está por lo que Dios dice. Lo que Dios dice en su palabra, no lo que la gente habla o la gente hace. Escúcheme. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio razonamiento, en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento. Confía en Dios. Es lo que yo te puedo decir. Confía en Dios en toda situación. Confía. Créele. Simplemente créele, confía en Él y espera. No dependa de nadie. Confía en Él. Vemos ahorita poquitos y simplemente, gloria a Dios, aquí estamos los que debemos de estar, es todo. Así de sencillo lo que yo pienso, estamos aquí los que debíamos estar, simplemente.
estamos aquí los que debemos estar. Las últimas dos porciones, Ruth 4:13 dice: Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y llegó a ella, y Jehová le dio, y concibió, y dio a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Escuchen, ¿qué le dice? Tu nuera tiene más valor para ti que 7 hijos. Cuando el camino legal estuvo despejado, Boaz cumplió su promesa, compró las propiedades de Elimelech y se casó con Ruth. Dios pronto bendijo su unión con un hijo. La amistad de Noemí celebraron con ella. En su soberanía y amor inquebrantable, Dios había provisto de manera única un pariente redentor, no solo para Ruth, sino también para Noemí, un nieto llamado Obed, que continuaría el linaje familiar. Cuando seguimos a Jesús, el Espíritu Santo vive en nosotros, llenándonos con su amor y permitiéndonos amar a los demás como Él lo hace. Al igual que Noemí, a Ruth y a Boaz, podemos ser instrumentos de Dios para cumplir el propósito en la vida de otras personas. No nos olvidemos de que Dios tiene un plan para usted y para mí. Usted está aquí, hermanos, con un propósito, a cumplir una tarea, a cumplir una responsabilidad. No está aquí porque usted dice: yo llegué. Dios te envió por un propósito. Y esto que a veces no entendemos, hermano. Dios te envía por propósitos, a cumplir propósitos. Esto es lo que Dios está haciendo, y tenemos que aprender a ser obedientes, a obedecer el llamado, a obedecer la misión, el plan, el propósito que Dios te ha dado a cumplir. No sea desobediente, podemos decir. Hónrelo. Hágalo, lo que Dios le ha mandado, cumpla con su responsabilidad, con su compromiso. Use el don, el talento, el favor, la gracia que Dios le ha dado. Úsela para que Él sea glorificado. Tenemos que aprender a ser guiados por Dios. Aquí podemos ver claramente, hermanos, que dice claramente: al igual que Noemí, Ruth y Boaz, podemos ser instrumentos de Dios para cumplir su propósito en la vida de otras personas. Hay mucha gente que necesita de Dios. Usted y yo hay que ser ese instrumento para compartir la palabra. Dios está buscando obreros. Dios está buscando gente que esté dispuesta a bendecir a Dios. Dios está buscando gente dispuesta a obedecer. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a obedecer a Dios? A sujetarnos en su voluntad, a ponernos en sus manos, que Él nos use como Él quiera, no como yo quiero, como Él quiera. Tenemos que aprender a dejarnos usar por Dios. Ruth 4:8 dice la palabra: entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quilión y de Malón, a quien también tomó por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de las puertas de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. El libro de Ruth comienza claramente, hermanos. Dice la Biblia: en el día que gobernaban los jueces, y Ruth termina con
un recordatorio de que Dios está obrando durante este tiempo, asegurando el futuro de su pueblo. Obed, el amado nieto de Noemí, se convirtió en el abuelo del rey David. ¿Qué dice? Obed, el nieto de Noemí, se convirtió en el abuelo del rey David. El único otro lugar donde se menciona Ruth en toda la escritura es en el libro de Mateo, como parte de la genealogía del Mesías Jesús. El tiempo revelaría que las tribulaciones de Noemí eran parte de una historia mucho más grandiosa, la obra maestra redentora de Dios. La historia y el sufrimiento de Noemí, hermanos, tenía un propósito: llegar hasta Cristo. Se va de su tierra, pierde a su marido, pierde a sus hijos, se regresa con una de sus nueras, simplemente para cumplir el propósito de Dios. Dolió, sufrió, se curó, se restauró y cumplió el plan de Dios. Usted y yo, hermanos, estamos cumpliendo con el plan de Dios. Estamos batallando, estamos tal vez sufriendo por alguna circunstancia, por algún problema, algo de escasez. Noemí lo pasó también, pasó hambres. Se va a una tierra porque había hambre, y a la tierra extranjera pierde a su marido y a sus hijos. Y en el tiempo dice que era difícil que una mujer viuda pudiera mantenerse. Entonces reacciona, se da cuenta que a su pueblo hay comida, regresa y viene simplemente para dar cumplimiento al propósito para el cual Dios la había escogido. Usted y yo también. Dios nos llamó por un propósito. ¿Cuánto realmente estamos cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra? ¿Realmente estamos cumpliendo el propósito? ¿O estamos viviendo al ahí se va, hermanos? Ahí como venga el día, hermanos. Ahí como salga. No. Levántese, póngase en las manos de Dios, que Dios lo use. Una palabra que salga de nuestra boca, hermanos, para que sea de bendición para alguien. Tenemos que ser instrumento de bendición. Una palabra, hermano, simplemente al día, una palabra que salga de mi boca para bendecir a otro. Nos quedamos más que recompensados. Una sola palabra, hermanos. ¿Qué le puede decir a un amigo, a un compañero que le diga que está pasando por un problema? Vamos a orar por ti. Así es sencillo, hermanos. Una persona, le digo, una persona que yo no conocía, simplemente me dijo la situación que estaba pasando. Yo le dije, voy a estar orando por ti. Y me dio su teléfono. Y le mandé palabra, hermano, por un mensaje, palabra, simplemente. Y me dice, ¿por qué se preocupa por alguien que ni conoce? Así me dijo, gracias. Porque no hay nadie que se preocupe por uno. ¿Por qué usted se preocupa por alguien que ni conoce? Dice. Y es algo de admirar, me dijo. Pues le digo, hermanos, una palabra, usted puede bendecir una vida y puede ser usado por Dios para cumplir el propósito en la vida. Podemos confiar en Dios, nos cuidará cuando nos refugiemos bajo sus alas, ya sea que estemos afligidos o llenos de gozo. Dios nos llama a amar a quienes nos rodean, a trabajar arduamente y a depender plenamente de Él. Al mostrar su amor inefable, nuestra vida bendecirá a otros y sus propósitos se cumplirán. Esto es lo que nos dice el escritor en esta mañana. Simplemente, hermanos, termino con esto. Dios obra soberanamente en nuestras vidas, dice, a través de todas las circunstancias.
Dios va a obrar en tu vida y en la mía, a través de cualquier circunstancia. Dios va a obrar. Esta es la confianza que tenemos en Él. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, bendiciéndolo, exaltándolo, reconociendo su gloria, reconociendo su poder, porque usted es santo, porque usted es maravilloso, Dios. En esta mañana, Padre, usted que escudriña las mentes, los corazones del hombre, te pido, Dios, que usted venga a curar, que usted venga a sanar toda herida, todo resentimiento, todo coraje, toda ira que está atrapada en el corazón del hombre. Usted venga a curar toda herida, a sanar todo corazón lastimado, para que pueda, Señor, servirte con gozo, con alegría, deleitarse ante su presencia, regocijarse, Padre, ante su presencia, servir a otros, bendecir a los amigos, a las familias, a los compañeros de trabajo, que podamos bendecirlo con una palabra de aliento, con una palabra de amor, con una palabra de misericordia, con una palabra de sanidad, que podamos compartir con aquel que se ha apartado, que se ha alejado de ti, hacerlo volver una vez más al camino, hacerlo volver, Señor, al camino de la verdad. Padre, en este momento, Señor, yo le doy gracias por cada uno que está aquí, Señor. Te pido que bendiga sus vidas, sus familias, sus hogares, de una manera, Señor, que puedan bendecirte, que puedan exaltarte, que puedan deleitarse delante de tu presencia.